Cátedra Médica, un programa interesante el día de hoy. Hoy es jueves 3 de marzo del año 2022. Son las 10:29 de la mañana. Ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM y a través de la web pueden escucharnos también www.rumba985fm.com. Cada día tenemos un compromiso, el doctor Amaury García, el doctor Roberto Lafontaine y una servidora Lisania Salcedo de traerles información útil. También contamos, claro, desde Moca con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien está ahí para traer estos comentarios sobre la actualidad en salud. Doctor Amaury García, buenos días. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, Roberto Lafontaine. Muy buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Isidro, Ismael en los controles. A todos ustedes, amigos, que nos siguen cada mañana de 10:30 a 12 del mediodía en esta que es Cátedra Médica, porque la salud merece respeto y nosotros estamos haciendo enlace cada día en vivo a través de nuestras plataformas digitales, específicamente a través de Instagram en vivo. Ahí estamos transmitiendo @rumba985fm. Usted puede estar, interactuar, hacer sus preguntas, sus comentarios, y puede también relanzar, puede también retransmitir nuestro contenido para que usted pues aumente sus conocimientos en los temas de salud. Hoy contamos con un tema de mucho interés. El tema del cáncer siempre es de interés para la población, puesto que representa una situación seria de salud en el planeta. Y hoy estaremos conversando con nuestra querida y muy respetada doctora Lisette Cunillera, quien es oncóloga médica y oncóloga clínica, y se dedica de forma muy particular a lo que son los tumores de cabeza, cuello y pulmón. Ella pues coordina la unidad de tumores de cabeza, cuello y pulmón en el histórico Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter y presta servicio a nivel privado en la Red Oncológica Dominicana Integral, mejor conocida como RODI. Hoy estaremos conversando, Nelson. Oye, ¿qué tema tenemos? El rol de la detección temprana. ¿Qué papel juega encontrar el cáncer de manera temprana? Así que yo sé que tú tienes muchas ocupaciones, aunque ya no tienes funciones oficiales. Fue una pena, carajo, que tú no llegaras a ser el ministro de Salud de la República Dominicana, o que no lo has sido, porque todavía estás vivo y coleando. Así que vamos a entrar de inmediato, Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca, sobre el escritorio. Adelante, Moca, provincia Espaillat. Gracias. Creo que tienes el micrófono lo tienes cerrado. Bueno, pues ya está. Ya está abrido. Abierto. Ya está abrido. Saludos, querido amigo. Pues, buenos días, Lisania, a Mauri, Roberto, a nuestra directa amiga, la clínica oncóloga. Lisette Cunillera. Y a los demás compañeros. Dime. No, Lisette Cunillera. Lisette Cunillera. Sí. Muy bien. Entonces, mira, yo creo que el tema prácticamente obligado a comentar hoy es lo que está recogido en un matutino, precisamente el Listín Diario, sobre una propuesta hecha por el ingeniero Freddy Báez, quien es una persona que al parecer tiene comercio de banco de sangre. Ahí habla de que tiene alrededor de unas 5 unidades de banco de sangre privado, y quien ha propuesto que se instituya dentro de la ley lo que él llama la donación remunerada de sangre. Y él fundamenta eso diciendo
que la realidad en la República Dominicana es que no hay tal donación voluntaria de sangre, sino que las personas reciben entre 1.200 a 1.500 pesos por cada donación que se hace de manera subrepticia a través de familiares que necesitan la sangre, y que lo que hay es un verdadero mercado, por lo cual entiende él y de lo cual se hace eco dicho matutino en el área, en lo que respecta, el periódico Hoy, en lo que respecta a su editorial, en cierta forma dándole aquiescencia a eso. Y fíjate que es todo lo contrario. Eso es como decir que nosotros tenemos una serie de irregularidades, de cosas que riñen con la ley, pero que en la práctica se dan, y como consecuencia de eso hay que legalizarlo. Digamos, tenemos un mercado y micromercado de drogas, y como consecuencia esa es la realidad de todos los barrios, y eso significa un manejo económico y procesos que tienen que ver incluso con la propia economía, por lo cual entonces hay que legalizarlo. O que nosotros tenemos máquinas traganíquel en los colmados, lo que está prohibido por la ley, y entonces, como es la realidad, pues tenemos que legalizarlo. Es todo lo contrario. Precisamente el diseño de tener lo que se llama un hemocentro, que es una institución que desde el punto de vista estructural, organizativo, tecnológico, tiene la capacidad de captar y procesar toda la sangre que pueda ser donada en la República Dominicana. Y la verdad, y da mucha pena, es que eso no ha estado operando como debe ser, porque eso tiene muchísimas implicaciones. En República Dominicana actualmente hay un déficit de sangre que se sitúa entre 250 a 300 mil pintas de sangre. Realmente la donación voluntaria apenas es un 20%. Hay países que han logrado el 100% de donación voluntaria como un acto de amor. Y esos países, por ejemplo, Nicaragua, Cuba, en términos del promedio Costa Rica de la donación voluntaria de sangre en Latinoamérica ronda el 55-60%. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se obtiene sangre remunerada? Cuando se vende, cuando se compra la sangre, porque vamos a decir las cosas claras. Precisamente, ¿quiénes son los que usualmente venden su sangre? Usualmente son personas menesteosas, son personas que están metidos en vicio y necesitan el dinero, no para comer, sino para sustentar vicio de droga, vicio de alcoholismo, en fin, y como consecuencia, pues esa es la sangre de más riesgo, porque está más expuesta a poder ser contaminada por una serie de enfermedades como el VIH, la sífilis, entre otras. De modo que precisamente lo que se quiere es declarar la sangre como un bien público que debe ser manejado por el Estado y lograr que la población se concientice sobre la importancia de hacer periódicamente las donaciones de sangre. Personas que están saludables, personas que están debidamente clasificadas, cuáles son las personas que pueden donar sangre. Un masculino puede donar sangre hasta 4 veces en el año. Una mujer puede donarla hasta 3 veces en el año. Pero que eso no signifique una venta de eso, sino lo que lo hagan por puro amor al prójimo. Y eso se puede lograr desde luego que hay que producir una serie de facilidades, por ejemplo, de acercar la toma de la donación cerca de la gente. Por eso tú vas a encontrar en países como Colombia, que visité en ocasión de estar revisando el tema del hemocentro, junto a el propulsor de eso en República Dominicana, que es el doctor hematólogo Sócrates Sosa. Amigo de nosotros, amigo de este programa. Sí. Desde luego, y el que más sabe de hemocentro en este país se llama Sócrates Sosa. Sócrates Sosa fue el que me incentivó a que yo presentara la propuesta al Gabinete Coordinador de Políticas Sociales, que en ese momento
lo presidía la vicepresidenta Margarita Cedeño. Entonces, se logró introducir ese proyecto para que pudiera ser financiado por el BI en aquellos programas que eran, ¿cómo se llama?, de complementación presupuestaria en el área de salud y en el área de la educación. Si eso no se asume desde ese nivel, no tuviéramos el Hemocentro. Hoy tenemos la infraestructura, hoy tenemos la tecnología. ¿Y qué es lo que falta por desarrollar? Primero, una campaña permanente, sistemática y habitual de sensibilización de la población para que done. Segundo, hacer operativo en centros de congregación importante de personas, como en supermercados, en universidades, es decir, en el Play, por ejemplo, nosotros tenemos aquí la gente que va al Play, que va al básquetbol, que va a esos lugares normalmente, son lugares de grandes congregaciones. Todo eso, ¿qué es lo que se hace? Pues se promueve que va a haber en esos días, en el horario, se instalan campañas, se llevan las camillas y se llevan todos los insumos necesarios para que la persona pueda acudir y en un momentito hace esa donación de sangre. Algo importante es que esa sangre tiene un costo y primero... El procesarla, ¿no? Lo paga el contribuyente, sobre todo para las personas que no están en la seguridad social, las personas más vulnerables, en fin. Y por otro lado, el costo está cubierto en lo que es el Seguro Familiar de Salud. Es decir, las ARS cubren eso, pero ¿qué ocurre? Que la más de las veces, pues no se le notifica, no se diligencia el pago y las ARS se quedan con ese dinero. Pero además... es importante conocer de que ese Hemocentro tiene la capacidad de desagregar en sus diferentes elementos y de eso puede hablar la doctora Cunillera, porque utilizan bastante sangre en el tratamiento de pacientes con cáncer, y de una donación se pueden beneficiar varios pacientes. Un paciente que necesite, por ejemplo, solamente glóbulos rojos, pues se saca el paquete globular. Pacientes que necesitan plaquetas, pues solamente se le suministra plaqueta. Pacientes que necesitan plasma, pues solamente se le da el plasma. Además, eso puede contribuir a la exportación de plasma para construir las inmunoglobulinas. Es decir, fíjate toda la diversidad de cosas que se pueden hacer mediante esa donación. Incluso el Hemocentro en su red de acopio, de captación tiene acopio, establecido alrededor de unos 16 hospitales, que no quiere decir que no se puedan agregar otros para que las personas pues hagan sus donaciones. Con un adecuado medio de transporte, con la preservación asegurada de la sangre, pues pueda llegar al Hemocentro, se procesa y entonces, digamos, el oncológico Heriberto Pitter y también el INCAR, que tienen necesidades estimadas ya de sangre, pues precisamente con el conocimiento de eso, ¿cuántas pintas de sangre usualmente demanda el Heriberto Pitter? Pues demanda X cantidad. ¿De qué tipo de sangre? ¿O qué tipo de agregado? Bueno, pues entonces les suministran de manera preventiva esos elementos, no para que cuando se presente el caso haya que salir huyendo a buscar la pinta de sangre o sus elementos, incluso de una forma vergonzosa, porque óyeme bien, si el sistema no es capaz de resolver el problema de la sangre, ¿cómo es que a un paciente, a un familiar, le da una receta diciéndole búsquese 2 pinta de sangre? ¿Dónde diablo lo va a buscar? Entonces, todo el tema del Hemocentro choca con lo que es la comercialización de la sangre que existe en República Dominicana y por tanto ese Hemocentro y esa estrategia nacional, estatal para poder suplir la sangre que se necesita, pues desde luego que tiene su bombardeo, porque nadie quiere perder su negocio, porque nadie está pendiente de las necesidades de la gente, sino es cómo yo consigo mayor cantidad de recursos. De modo que ahí lo que hay es que implementar, y pudiéramos un día
hacer un programa para tratar esto con el doctor Sócrates Sosa al detalle, porque ahí está diseñado todo, absolutamente todo lo que hay que hacer y las inversiones que hay que hacer, porque hay que hacer inversiones. Y desde luego que eso se financia solo. ¿Por qué? Reitero, lo pagan los contribuyentes en lo que respecta a los pacientes que no están asegurados y los pacientes, digamos, más vulnerables y carenciados, y por otro lado lo cubre la seguridad social. Nelson, así que nosotros no estamos de acuerdo con que se ponga en la ley de que la donación remunerada de sangre. Y nosotros tampoco estamos de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo, Roberto? Imposible. Y me gustaría escuchar la opinión de Nelson en el sentido de que tiene además supervisar el uso correcto de la sangre. La población debe saber que el 80% de la indicación de sangre es sangre total, que no va, y el seguimiento a los efectos adversos y efectos secundarios a los mismos. O sea, sería la hemovigilancia del uso de la sangre. Me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido. No, eso es sumamente importante porque no solamente tenemos un problema, digamos, con el acceso oportuno a la sangre y su derivado, sino que también a nivel clínico y de manejo de pacientes, pues se malgasta mucha sangre. Es decir, a pesar de que existen protocolos para el uso de sangre, la más de las veces, o no la más de las veces, en muchas, con frecuencia, sería la palabra, se utiliza de una mala manera la sangre y no indicada. Es decir, que ahí hay un tema importante de la vigilancia que tiene que tener el Estado, la institución de verdadero protocolo donde se especifique en qué circunstancias es necesario transfundir sangre o sus derivados, porque muchísimas veces nosotros vemos en la práctica la mal utilización de la sangre. Eso ocurre lo mismo que, por ejemplo, con el oxígeno. Es decir, cantidad de pacientes que tienen oxígeno, que no tienen indicación de tener oxígeno, o que el oxígeno está en una concentración que no es la adecuada. Y para eso es evidente que tiene que desarrollarse los protocolos nacionales, tomando como fundamento y argumento pues los estudios científicos que existen y haciendo comparaciones con sistemas de salud de países desarrollados que tienen debidamente normado el uso de esa sangre y su derivado. Para eso es evidente que se tiene que convocar, porque el Ministerio de Salud Pública, que es el rector y que es el que tiene que aprobar los protocolos de atención en sentido general, pues no lo puede hacer solo, sino que tiene que ser conjuntamente con las academias, con las sociedades especializadas, con personas que se han destacado por sí mismos en áreas determinadas del saber, en el área de la salud, en fin, entre otros. Es decir, tiene que haber una participación amplia para poder consensuar esos protocolos y luego que sean consensuados, pues sean de uso obligatorio. Es decir, los protocolos son de uso obligatorio y tienen incluso que las ARS asumirlo, porque ante la ausencia de protocolo, las ARS pues establecen ellas protocolos al margen de los criterios clínicos y muchas veces pues vienen a justificar el uso de X medicamento, porque hay que ver la sangre como un medicamento, cuando casi es un caso perdido ya. Es decir, que no se le administra oportunamente, sino que tienen unos criterios para ser utilizados en pacientes prácticamente moribundos. Bueno, Nelson Rodríguez Monegro desde la ciudad de Moca, hoy en Cátedra Médica, en el segmento sobre el escritorio. Usted puede hacer su comentario a través del 809-682-9850. Usted puede contradecir al doctor Nelson Rodríguez Monegro o a nosotros. Puede aportar 809-682-9850. Definitivamente que nosotros suscribimos a todo cuanto has dicho respecto de rechazo a esa propuesta que viene de una parte interesada. La parte interesada
una persona que se dedica al comercio de la sangre, y esto hacerlo en una propuesta, toma la llamada, esto hacer una propuesta pues evidentemente es peligroso, puesto que eventualmente pudiera convertirse esto en una disposición, y nosotros no quisiéramos siquiera pensar en que eso es posible. Aquí hay que promover evidentemente de forma inteligente la donación voluntaria de sangre. Nelson, hay una gran cantidad de informaciones adicionales. El director, por ejemplo, de epidemiología, el doctor Skewy, anunció que se han analizado algunas muestras, y pues tenemos el primer caso de una subvariante, el subvariante BA2 de Omicron, y pues no representa hasta el momento peligro. Es un caso local, no es un caso importado, señala el Ministerio de Salud Pública. Y hay otras informaciones, y es, por ejemplo, algo que lo hemos estado diciendo hace mucho tiempo, que venimos hablando de eso, y ya Henry Kissinger, ese histórico canciller norteamericano, le decía a Trump: presidente, tiene que trabajar en paralelo con el tema de la pandemia y con los aspectos que son parapandémicos, pero que tienen que ver con esto. En el caso de la salud, el ministro de Salud, Daniel Rivera, en el día de ayer, pues señaló, ¿no?, que en centros públicos y privados, unos 789 pacientes estaban pues ingresados en enfermedades distintas al COVID. Entonces él decía: hay que poner atención a las otras enfermedades. Nosotros lo hemos dicho desde esta tribuna y lo repetimos: hay que tener mucho cuidado porque los pacientes con cáncer, los pacientes con ACV, los pacientes con hernias inguinales, los pacientes que tienen pancreatitis, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, las enfermedades que habitualmente tenemos no están de vacaciones, y tenemos muchos pacientes complicados, muchos pacientes que los hemos perdido porque el sistema se ha dedicado por entero a COVID. Y entonces esa es una observación que hace. Dice que el 65% de nuestras camas están pues en no COVID, y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Nelson Rodríguez Monegro. Mira, yo diría la palabra eureka. ¿Verdad? Como que te diste cuenta ahora. Se dio cuenta. Sí. Algo que sería importante conocer, cosas que nosotros también en conjunto la hemos comentado, es saber cuántos pacientes han muerto por el COVID sin tener COVID. Porque lamentablemente nosotros carecemos de estadística. Sí. Y a esta altura de juego nosotros debiéramos tener la estadística del 2020 y 2021 para decir en qué por ciento se incrementó los fallecimientos de personas que tienen este tipo de patología, habido a cuenta que todos sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte, es decir, las enfermedades cardio-cerebrovasculares, es decir, los cánceres, problemas. El trauma, por ejemplo. Crónicos, el trauma que se puede prevenir. La insuficiencia renal crónica, es decir, todas esas enfermedades, la diabetes y sus complicaciones, todas esas enfermedades son perfectamente prevenibles. Pero entonces nosotros no tenemos esas estadísticas para decir, bueno, mira, producto de que nos enfocamos solamente en atender los pacientes COVID, pues muchas personas, porque incluso, oye lo que te voy a decir, yo no sé por qué hay una tendencia a tratar de poner en manos de la persona la deficiencia que tiene el sistema. Porque él dice, bueno, que la gente tiene que ayudar adoptando estilos de vida saludables, comiendo adecuadamente alimentos nutricionales, dejando el sedentarismo, reduciendo el peso. Óigame, pero ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud como ente rector y como la instancia que tiene que ver con lo que se llaman programas prioritarios de salud, que lo maneja el propio ministerio? ¿Qué ha estado haciendo? El tema de la vacunación, que también la mencionó, es decir, la reducción en la cobertura del programa ampliado de inmunización.
y los peligros de tener en cualquier momento brotes de enfermedades que hemos tenido por muchos años controladas. Es decir, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud Pública respecto de eso? ¿Qué ha pasado con los pacientes VIH? Todos los pacientes que tienen sus medicamentos, pues lo obtienen. Aquella famosa estrategia de VIH, que incluso ahora vimos que hubo una donación de alrededor, creo, de 35 o 3 millones creo que fueron de dólares, o 5 millones de dólares del Fondo Mundial para la atención del VIH, la malaria y la tuberculosis. Entonces, óyeme bien, había una estrategia, porque no le damos seguimiento a las cosas. La estrategia era 90-90-90, es decir, el 90% de los pacientes con VIH diagnosticados, el 90% de los pacientes diagnosticados con su tratamiento. Recuérdate que ya para tratar a un paciente con VIH no hay que estar titulando los C4 que estén por debajo de 400, no. Se ha demostrado que el paciente que tiene VIH, lo ideal es ponerle tratamiento inmediatamente, aunque no tenga ninguna carga viral alta. ¿Verdad? Sí. Y por otro, es que el 90% de los pacientes tratados tenga detección cero de carga viral. Y con eso se ha demostrado que el paciente que está en carga viral cero detectable es un paciente que no transmite la enfermedad, que ya no solamente el tratamiento es para mantener saludable al paciente, sino que ese tratamiento se convierte en un mecanismo preventivo de contagio de otras personas. Es decir, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, la verdad es que es penoso cuando dice que los pacientes tengan su tratamiento oportuno y que no abandonen su tratamiento, pero los pacientes que están en tratamiento de alto costo, ustedes han podido leer y oído de viva voz de esos pacientes todas las dificultades que han tenido para tener oportunamente sus medicamentos, y en muchos casos cuando le han cambiado los medicamentos, porque se cambian medicamentos en un momento determinado por genérico, que aquí no hay mecanismos todavía de bioequivalencia, y es una debilidad que tenemos, que debe realizarlo, por ejemplo, el laboratorio de Filló, DGMAT, a través del laboratorio de Filló, para que podamos analizar esas fórmulas genéricas, a ver si tienen la misma concentración, son efectivos e inocuos como los medicamentos de marca. Aquí hace falta una ley de genéricos. Precisamente es importante todo eso para nosotros poder, algo que le fascina a nuestro amigo Roberto Lafontaine, el tema de la estrategia de atención primaria y lo que implica no solamente atención de calidad, porque dentro de ella está el tema de la accesibilidad de manera oportuna a medicamentos. Entonces, pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, es imprescindible el uso de medicamentos, y también la educación, cómo nosotros hacemos que la gente conozca elementos básicos de salud para que ellos sean autogestores de su propio estado de salud. Cómo entonces disminuimos la pobreza, porque a veces a un pobre que lo que está buscando la comida en la calle, nosotros queremos decirle, no, que usted tiene que comer esto. ¿Con qué que lo va a comer? Lo que va a comer es fritanga, cuestiones lo que tiene a mano, ¿verdad? Lo que tiene a mano. Nelson. Lo que tiene a mano, esa es la realidad. Mira, Nelson, tenemos una última noticia sobre el escritorio. Agradecerte, y ojalá que no tengas que abandonarnos, porque el tema de hoy, el rol de la detección temprana del cáncer, es un tema que nos gustaría, si tienes la oportunidad, de que te quedes ahí. Lisania Salcedo. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, tenemos sobre el escritorio una última información que hace referencia a una nueva norma que publica la OMS, justamente en el marco del Día Internacional de la Audición. Apuntan que más de 1.000 millones de personas en edades comprendidas entre 12 y 35 años corren el riesgo de perder la audición debido a la exposición prolongada y excesiva a música fuerte. Nos gustaría tener sus comentarios, tomando en cuenta que en nuestro país es costumbre cada fin de semana o en cualquier momento de la semana que en un colmadón te prendan una bocina al más alto volumen. ¿Cómo afecta esto a la salud auditiva y cómo deberían las autoridades no... Y en el caso de los niños, Nelson, en el caso particular de los niños, tú como pediatra,
Por ejemplo, hoy día somos muy asiduos a llevar audífonos permanentemente. Exacto. Y el tema también de la música alta, como dice Lisania Salcedo. Brevemente, que ya le estamos robando tiempo a la doctora Lisset Cunillera. Mira, efectivamente, yo le llamaría Día Internacional de la Salud Auditiva, más que de la audición, de la salud. La preocupación por tener salud auditiva y el tema de la contaminación sónica. Fíjate que si aquí se sacara el promedio de personas que tienen problemas auditivos como consecuencia del ruido, te aseguro que nosotros estaríamos en uno de los primeros lugares en personas afectadas, porque nosotros tenemos esa virtud, entre comillas, de que la más de las veces pues lideramos cosas negativas como indicadores. ¿Cómo va a ser? Yo te voy a decir, yo experimenté una vez cómo se afecta el oído cuando hay unos sonidos que están por encima de lo que debe ser en términos de decibeles. Una vez yo estaba en una discoteca y me tocó sentarme cerca de una bocina. Hace muchos años, yo era joven. Hace muchos años. Estamos hablando de los años 70. Entonces, ¿qué resulta? Que yo por la mañana oía los domingos un programa que se llama La Historia de la Noticia, que se transmitía temprano en radio comercial. ¿Qué pasa? Que yo durmiendo, como me acostaba tarde de viernes para de sábado para domingo, entonces yo siempre he tenido al lado de mí en la mesita de noche un radito para yo tomarlo y a las 6 de la mañana poner bajito noticias. Entonces, como yo no estoy viendo, pues estoy los ojos cerrados, yo iba dándole al dial y hasta encontrar el programa. ¿Por qué lo detectaba? Porque conocía las voces de los locutores que estaban en el programa. Pero resulta que ese día yo comienzo a buscar y le paso por arriba el programa. Óyeme, yo no pude detectarlo porque yo no reconocía las voces de las personas que hacían el programa, de los locutores, porque de manera aguda se me había afectado el oído. Entonces, ya ustedes comprenderán qué ocurre cuando una persona está expuesta crónicamente a esos ruidos. Como tú muy bien señalabas, el tema de auditivo permanente con sonidos y oyendo muchas veces música estridente, el tema que tenemos en la República Dominicana de el pregón con altoparlante en las calles, es decir, como incluso en las horas de descanso, a mediodía, a las 6 de la tarde, pues por tu casa pasan una serie de camioncitos vendiendo cuánta cosa, desde oro de oro, compro oro, a venta de víveres y en fin, todas esas cosas. Así es, Nelson. Aquí existen regulaciones, pero caemos en lo mismo. ¿Para qué tenemos leyes? El tema aquí no es de ley, el tema es de aplicación. Nelson, tenemos que aplicar una pausa, quédate ahí. Y señores, hemos tenido sobre el escritorio de Cátedra Médica al doctor Nelson Rodríguez Monegro. Ojalá no te vayas, por favor, Nelson. Señor director, disponga usted. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.